En este video vamos a hablar del Barón de Montesquieu, uno de los padres de la Revolución Francesa junto con Diderot o Voltaire. También considerado uno de los precursores de los estudios jurídicos y sociológicos. Fue un hombre de mundo y de gran erudición, una de las mentes más brillantes de la Ilustración. Su centro de estudio era básicamente las costumbres, las leyes y las formas de gobierno de los distintos pueblos y nacionalidades de la tierra. Fue un pensador muy crítico y así lo evidencia, por ejemplo, en su libro Cartas Persas, en el cual utiliza un recurso estilístico muy usado hasta hoy en día, que es el coeficiente de extrañeza. ¿Qué es este coeficiente? Es recuperar la extrañeza con la que con la que podría verse otra civilización. Por ejemplo, en este caso es un joven persa que, llegado a Europa, se sorprende de los beneficios del clero, de los prelados, de la nobleza, la fastuosa riqueza que hay junto con la gran cantidad de desigualdad, pobreza, miseria, las supersticiones del cristianismo, etc. Este es un recurso que, por ejemplo, se utiliza en los viajes de Gulliver, o hoy en día hay una metáfora por internet que plantea lo mismo que pensaría, por ejemplo, de una civilización alienígena o extraterrestre si llegara a nuestro mundo. En el espíritu de las leyes plantea uno de los conceptos fundamentales, y es que la ley no es la emanación de un bien supremo o de algo natural, sino que está íntimamente relacionada con los hombres y sus costumbres, la tradición de una época, el contexto histórico, los gobernantes, etc. ¿Cuáles hubieran sido las leyes de Occidente, por ejemplo, si Alejandro Magno no hubiera helenizado el mundo conocido? O las leyes de los mayas si no tuvieran que ciudades superpobladas con pocos recursos económicos, por ejemplo el trigo, cómo son los recursos y la producción de un país, si el clima es favorable o no, cuáles son las costumbres y las normas religiosas o las formas de gobierno que tiene un determinado pueblo. Todo este contexto hacen a las leyes de una determinada nacionalidad. Finalmente, cuando analiza las formas de gobierno, al igual que sus contemporáneos, las dividen en las más o las menos virtuosas. Las más virtuosas son las formas republicanas, entre ellas está la aristocracia cuando el gobierno lo ejercen unos pocos, o la democracia cuando el gobierno lo ejercen todos. Pero en todo caso, la república siempre está caracterizada por la igualdad y por el amor a la patria. En cambio, la monarquía es el gobierno de una sola persona y puede ser con dos fines: para el bien común o el bien del pueblo, o el bien del déspota como persona o de sus allegados, la nobleza, que es la forma más corrompida de gobierno. Desde luego él considera, inspirado en la monarquía parlamentaria británica, que la más eficaz de las formas es la república por la división de poderes, en la que unos legislan, otros son los que ejercen la representación del país en el extranjero, hacen la guerra y la paz, y hay aquellos que hacen cumplir la ley, es decir, los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Dice que también estos poderes podrían ser ejercidos por castas diferentes, por ejemplo, el monarca, la aristocracia y el pueblo. Hasta aquí nuestro brevísimo repaso por la teoría del Barón de Montesquieu. Si te ha servido para repasar, puedes dejarme un like, puedes compartir el video, eso me ayuda muchísimo en la difusión del canal, y puedes suscribirte al mismo. Subo videos regularmente con una temática similar.